Gracias, decano. Bueno, presentar al profesor Parra Quijano en la Facultad de Derecho, que le propuso en su día como doctor honoris causa, que es algo muy singular y escaso, pues creo que es trabajo pues, superficial, ¿no? Ya se le conoce a Jairo Parra Quijano y además sé que están conectados pues un grupo nutrido en realidad de forofos, ¿no? Jairo, que es futbolero, pues tiene también su grupo de fans en este lado del charco, en el otro, que están ahí pendientes, porque una de las grandes virtudes de Jairo es que tiene un gran carisma, es muy apreciado por todos los que le conocemos. Yo creo que expresa mucho cómo es Jairo. Pues yo recuerdo, no se me olvida, un comentario cuando en el viaje que hizo en el 2016, en octubre de 2016, cuando le iban a investir, el rector de entonces de la universidad le iba a investir doctor honoris causa. Cuando estuvimos ahí los dos, Jairo, yo creo que se acuerda, me dijo, bueno, esto es que ustedes me tienen mucho cariño. Y yo dije, pues claro que te tenemos mucho cariño y además te queremos. Es algo más que cariño. Pero algún mérito tienes como para que te nombremos, te designemos, te invistamos doctor honoris causa. Los méritos son conocidos, pero voy a cumplir la pequeña misión y quiero ser breve, sabiendo qué ocurre cuando uno anuncia que va a ser breve. Esta vez sí voy a ser breve. porque es conocido, pero sí algunas cosas. Jairo es presidente emérito, nada menos que del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, que posiblemente es el instituto, la organización de procesalistas más potente del mundo, quizás compitiendo con los brasileiros, pero poco más. Y fue presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Yo cuando ingresé en el Instituto Iberoamericano era el presidente y ahí, pues, bueno, ahí todos admiramos su sabiduría, su oratoria, la forma, el fondo de exponer sus ideas, su raciocinio, su sensatez y su maestría. Él fue rector de la Universidad Libre, universidad en la que se había formado, la Universidad Libre de Colombia. Ha sido profesor de la Universidad Nacional, nada menos, de Colombia. También da clases en el externado, en muchas otras universidades de Colombia, de fuera de ella, y es un puente para nosotros. Es un puente en lo que nos interesa mucho, que es lo hablábamos antes esta mañana, el aprendizaje en el derecho procesal, el reflexionar sobre esas ideas viejas y nuevas de la que nos hablará ahora, porque una de las cosas que nos ha enseñado Jairo es el atreverse a aprender, el atreverse a reflexionar, y yo diría que de las muchas cosas buenas que nos ha enseñado Jairo, una es de fijarnos en la gente joven, de fijarnos en el grupo de estudiantes que tienen ganas de aprender, que quieren crear conocimiento y que tienen la valentía suficiente para reflexionar, para exponer y para discutir, ¿no? Para discutir en buena lid las ideas que él lo explicará muchísimo mejor que yo, pero quería avanzar pues lo que creo que es una de sus principales creaciones, los semilleros de investigación que, con esto voy a acabar, trasplantamos aquí en Salamanca. Ya hace muchos años, que yo no sé en qué ciudad, pero era en Colombia, que me dijo Jairo, pues tenemos que conseguir que la Universidad de Salamanca esté presente en el concurso de semilleros. Y yo le dije, pues sí, vamos a tratar de conseguirlo, pero por dentro yo decía, yo no sé cómo voy a hacerlo. Y aquí cuando hemos podido viajar, estos 2 años no, pero bastantes ocasiones antes, con la ayuda del decano, con la ayuda del vicerrectorado de estudiantes, pues hemos conseguido llevar ya pues una lista de nombres y con éxito, ¿no? Hemos ganado 3 veces el primer premio, hemos quedado finalistas otras veces,
yo les digo, no se puede ganar siempre, pero ahí estamos, tampoco vamos para ganar, ¿no? Esto es como lo del Barón de Coubertin, ¿no? Lo importante es participar y además de verdad, porque además la experiencia es única. Pero simplemente yo lo que quería era abrir boca en lo que nos va a explicar el maestro. Yo estoy orgulloso, Jairo, de la relación que tenemos, de la amistad que tenemos, de la enseñanza que nos das continuamente y de tenerte acá, escuchándote, que siempre es un aprendizaje y un gran placer. Muy bien, muchas gracias, profesor querido. Un saludo muy cordial a todos ustedes. Inicialmente, porque mañana tenemos una charla sobre el maestro de todos, Tarufo. Inicialmente, algo que es patrimonio de los estudiantes de Derecho Procesal, que son los semilleros. Nosotros tenemos que preparar a las nuevas generaciones para que asuman la administración de justicia cuando lleguen a la edad requerida y a la sabiduría que es necesaria. Porque es la única manera que nuestros países pueden mostrarse en el mundo entero como capaces de administrar la justicia que a la larga se invierte en paz con justicia social. Pues bien, Colombia, para poner un ejemplo de nuestro país, ha logrado mejorar en forma ostensible la preparación de los abogados, porque empiezan a temprana edad a cuestionarse en la administración de justicia, a administrar la justicia, a sentirla y además a razonarla, que es la manera como el juez debe administrar la justicia. Y los resultados han sido palmarios. Inclusive hemos descubierto formidables oradores forenses, producto de los semilleros, no solamente de Colombia, sino de quienes han venido a concursar. Vir bonus dicenti peritus, varón bueno y diestro en el arte de hablar, que es muy importante para efectos de la sustentación de las tesis que un abogado esgrime en un momento dado frente a los juzgadores, frente a los jueces. Porque no basta sencillamente saber, que es muy importante, sino también saber transmitir, saber digerir frente al juez racionalmente lo que uno quiere que la jurisdicción le reconozca. El mayor valor del abogado es el razonamiento, despacio, como haciendo una digestión para que el funcionario judicial pueda despacharle la petición que se está haciendo. Ahora, ¿qué otra cosa nos ha aportado los semilleros? Los semilleros nos han aportado igualmente la independencia. Por eso hemos dicho que cuando se va a hablar con un semillero o el semillero, el estudiante o la niña va a hablar, tiene que tener una gran preparación para hacer su exposición. Y esa manera de aprender es estudiando y razonando. Fíjense que tenemos una reflexión en la cartilla de los semilleros que dice lo siguiente: espacio. ¿Y cómo se ha logrado esto? Lo que hemos dicho. Me permitió hacer la siguiente cita tomada de Marta Nussbaum. Así lo pronuncio, pero puede ser otra pronunciación. La tarea central de la educación, argumentan los estoicos, siguiendo a Sócrates, es enfrentar la pasividad del alumno, exigiendo que la mente se haga cargo de sus propios pensamientos. Eso no lo tiene ningún otro tipo de profesión. Que se haga cargo de sus propios pensamientos. Fíjense que los estoicos igualmente desarrollan un punto muy notable sobre esto. Cuando
Crisipo dice que se aprendió de memoria los planteamientos de un lógico. Y entonces el profesor le dice, usted no va a merecer un elogio por eso, porque sería tanto como si un estudiante de gimnasia le dijera al profesor, profesor, he comprado un juego de gimnasia y lo tengo en mi habitación. El profesor no va a decir qué bien ni lo va a elogiar, sino muéstreme lo que usted sabe y puede hacer con las pesas. Exactamente. Tiene que lograrse un estudio que le permita a uno tener conocimientos, pero que tenga la capacidad de hacer esos conocimientos de la persona para que los puedas digerir y los puedas transmitir. Nuestros países, nuestra América querida, necesita la justicia, más que cualquier otro continente o más que cualquier otro país. Necesita el raciocinio de los jueces, necesita administrar la justicia para que nosotros algún día podamos tener paz con justicia social. Colombia es uno de los países más corruptos del mundo. Y para ello, ¿qué se requiere? Y lo dice un europeo. Se necesita una buena escuela y una buena universidad. No es suficiente los conocimientos porque también tenemos funcionarios de una gran preparación, pero corruptos. Entonces, por eso necesitamos, como dice Lucio Ordine, necesitamos una escuela que el estudiante, el niño entienda que los recursos del Estado son para invertirlos en el país. No se asusten pensando que los niños no entienden. Los que no entienden son los adultos. Los niños sí entienden. Hay que explicarles. Todo cabe dentro de su raciocinio y explicarles desde pequeños. Y cuando lleguen a la universidad, pues ya tendrán una formación que no es artificial, sino lograda paulatinamente mediante las clases de los profesores y el ejemplo que le dan sus padres y los demás para que los países puedan gozar de los recursos que consiguen e invertirlos en la gente menos favorecida para que haya paz y justicia social. En Colombia, desafortunadamente, tenemos una corrupción que casi nadie se puede imaginar que sea cierta. Parece un cuento cruel de fantasía. Pero para eso tenemos que dedicarnos a enseñar bien, y enseñar bien significa dejar, como dicen los estoicos, que el estudiante se vaya formando con el esfuerzo y que vaya razonando en forma independiente para que sea capaz después de tomar decisiones, cuéstele lo que le cueste, porque la tiene arraigada en su corazón y la tiene solidificada en sus pensamientos y en sus raciocinios. Eso es muy importante tenerlo en cuenta y eso es lo que justifica en parte la existencia de los semilleros. Aquí hay un diálogo que me gusta leerlo. Esto es lo que Zenón dijo. ¿Pero qué dices tú? Esta es la visión de Cleantes. ¿Cuál es la tuya? ¿Hasta cuándo seguirás marchando bajo las órdenes de otra persona? Toma el mando y di algo notable por ti mismo. Una cosa es recordar, otra saber. Recordar es guardar algo confiado a la memoria, pero saber es hacer propia cada cosa, no depender del texto. Los semilleros de derecho procesal de ninguna manera rechazan los textos escritos, como tampoco lo hacen ni Séneca ni Epicteto. Lo que se requiere es que ellos ayuden a preparar el razonamiento propio, a descubrir con ellos nuevos argumentos, a ir dándole individualidad al razonamiento. Es como una digestión racional, que lo que salga, el producto que salga, es lo que elabora el juez, el funcionario
para poder resolver el caso sometido a su decisión. Los estudiantes de Derecho y los profesionales, pero especialmente todos los que han sido semilleros, ya no pueden usufructuar lo que saben en beneficio propio porque se envilecen. En un país como el nuestro y por sobre todo teniendo en cuenta la realidad de Colombia, sus instituciones y nuestro necesario paso hacia la paz deben, como ningún otro profesional, contribuir con un deber ineludible en una y otra forma y por sobre todo con ética en la formación de instituciones que nos permitan hablar con la boca llena que esta es una democracia real. En Colombia la cuna sigue siendo el mayor recurso para ascender. Colombia tiene unas grandes desigualdades, terribles desigualdades, y a eso hay que aunarle la gran capacidad para la corrupción, pero eso se debe, como dice Lucio Ordine, copiando, a que no se le ha preparado al jovencito desde niño para enseñarle para qué son los recursos que el Estado recauda. La escuela es fundamental, los niños entienden, los que no entienden son los adultos, y cuando llegan estos niños adultos ya tienen una gran formación y no van a recibir de repente una preparación para que sepan qué van a hacer con los recursos del Estado, sino que lo tengan interiorizado, y eso nos dará la seguridad de que efectivamente podremos tener un país mejor y que los recursos que se consigan se van a invertir en lo que es el destino de ellos, a fin de que Colombia sea un país mejor, tenga la inversión social que se necesita, que la gente tenga la capacidad para poder comer adecuadamente y que se puedan ir a la preparación suficiente para que puedan sobresalir y puedan lograr el éxito como personas, que de pasada es el éxito de Colombia toda, a fin de que podamos tener lo que todos nosotros aspiramos, a que el colombiano sea reconocido, que sea considerado una persona que tiene una buena cultura, que tiene capacidad de raciocinio, que es capaz de resolver sus problemas a través del diálogo, que es lo más importante, y que podemos nosotros terminar teniendo un país más equilibrado, menos desigual. Si ustedes repasan, como supongo que lo hacen, y se sensibilizan, encontrarán que hay muchas personas que solamente tienen una comida diaria. Segundo, que las personas en una gran cantidad viven en laderas, casi haciendo equilibrio con su casa y sus hijos para que no terminen en un precipicio. Igualmente que a veces no tienen la capacidad sino para lograr un pan y repartirlo. Teniendo Colombia una gran capacidad, teniendo Colombia una gran riqueza y pudiendo Colombia tener una adecuada entrega de los recursos a las personas menos habientes para que tengan una adecuación equilibrada y puedan participar en la formación del país. Eso es lo que podríamos decir en términos generales de los semilleros. Ya en particular, un semillero tiene que ser capaz de hablar por sí mismo. Tiene que tener capacidad de ser independiente. Tiene que tener la capacidad de hacer frente al juez cuando esté defendiendo una causa, ilaciones con la imaginación y el raciocinio y con tal objetividad que el juez las pueda cautar, las pueda entender, porque ese es el arte del abogado, vir bonus diciendi peritus, capaz de lograr esa objetivización para despachar, para lograr que se le despachen las pretensiones que está defendiendo en una causa. Por eso, primero, cultiven la imaginación. Ahí están los libros del único pensador que hemos tenido, con todo el respeto a los demás, Estanislao Zuleta. Ahí tienen para que aprendan cómo se imagina. En segundo lugar, domesticar la imaginación. En tercer lugar, poder
aterrizar la imaginación para explicarle al juez cómo es el fenómeno que les ocupa y cómo debe ser resuelto. Que esa es la mayor arte que tiene el abogado, para que nosotros podamos tener el país que nos merecemos y para que las gentes nuestras entiendan que la justicia tiene esa altísima misión de entregar lo que le corresponde a cada cual de acuerdo con pretensiones justas, que exhibe frente al funcionario y que no se trata de una simple retórica o de un simple juego y que no conduce a la solución del fenómeno, porque la solución del fenómeno permite que esa justicia se invierta en paz con justicia social, como ya lo he repetido. Y finalmente, los invito a todos ustedes a que cuando se hagan las invocaciones para que participen en los semilleros, lo hagan y que practiquen, que ensayen la voz, que se paren frente al espejo y hagan sus ejercicios oratorios. La voz es lo más prodigioso que tiene el ser humano y nosotros la vamos a emplear con un doble prodigio, que es que se le despachen las pretensiones a la persona que tiene la razón de acuerdo con lo que el derecho colombiano o el derecho de cada país consagra. Por eso se los invito a que participen en los concursos de los semilleros. Y finalmente, una lectura chirriquitica. Porque a veces se piensa que eso se puede obviar. Los semilleros de derecho procesal de ninguna manera rechazan los textos escritos, como tampoco lo hacen ni Séneca ni Epícteto. Lo que se requiere es que ellos ayuden a preparar el razonamiento propio, a descubrir con ellos nuevos argumentos, a ir dándole individualidad al razonamiento, a obtener un fruto propio madurado y formado en parte por la lectura. Los semilleros toman el mando y están preparados para pensar por su cuenta. Los estudiantes de Derecho y los profesionales, pero especialmente todos los que han sido semilleros, ya no pueden usufructuar lo que saben en beneficio propio solamente porque se envilecen. En un país como el nuestro, sus instituciones y nuestro necesario paso hacia la paz, que no la tenemos, no puede haber paz. Basta que lean los periódicos para que encuentren la cantidad de muertos que se producen diariamente. No puede haber paz en la miseria, no puede haber paz viviendo en las laderas, no puede haber paz cuando los recursos necesarios para las meriendas de los niños se las apropian algunos y que haya capacidad de grito, de ira, porque eso no puede ser posible en Colombia. Por eso necesitamos más que cualquier otro país la formación enhiesta de los semilleros para que tengan la capacidad de grito y de reclamo que nosotros los colombianos necesitamos y que esperamos conseguir de ustedes si se sigue el sendero de la educación, del ejercicio de la inteligencia, del ejercicio de la razón y el reclamo justo y adecuado. Eso es, señores, lo que tenía que decir por ahora y los invito. Razonen esta noche despacio, piensen que ustedes pueden hacer mucho más de lo que han hecho por el país y que el que recibe debe dar y que debe saber dar para que podamos tener un país que nos merecemos, un país que tiene recursos económicos para poder ser mejor y un país que tiene unas gentes que se merecen otro tratamiento y que ese tratamiento distinto que se les dé los hará mejores y seguramente tendremos la satisfacción de que nuestro pueblo goce de los recursos que debe gozar a fin de que tengamos un gran equilibrio y podamos lograr la paz con justicia social de la cual Colombia en este momento tiene falencias. Muchas gracias.